Bienvenidos sean todos a Perspectiva Bíblica. Hola Johnny Ramírez Johnson, ¿cómo tú estás hoy? Un placer saludarte, Clara Mercedes. Qué gozo tengo de verte. Hoy estamos en un estudio muy especial. ¿Puedes leernos? Lección 3 para el 16 de abril del 2022. Caín y su legado. ¡Wow! Clara Mercedes. Hablaremos de Caín. Órale al Señor para que nos ayude en esta empresa. Te damos gracias, Padre Santo, por tus bendiciones. Gracias por la historia de Caín y Abel que Gracias. nos enseñan tanto, oh Dios. Ayúdanos a honrarte, a serte fieles, a rendir nuestras vidas a ti para tu servicio, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Clara Mercedes, los estudios de este trimestre del libro de Génesis me encantan y les tengo pasión con ellos. Y este tema, al igual que todos los demás, me gusta igual. ¿Puedes leernos? El hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, Clara, qué maravilloso el hijo mayor, esta Caín. historia. Cuánto amor debe haber nacido en el corazón de ellos dos al ver esta criatura. ¿Te acuerdas? El primer bebé del mundo. Exacto, el primero que tenía ombligo. Johnny, sí, exactamente, Johnny. Y algo bien interesante es recordar que Dios dio la orden de henchir y multiplicar la tierra cuando creó el hombre y la mujer, antes del pecado. Esto puede haber sido antes del pecado que naciera. Sí. Y como era un bebé y no intervino en la historia, pues no lo mencionan. ¿Puede ser? También podría ser que ocurre después del pecado y que en cuestión de días ya ellos estaban fuera. Sí. Que el embarazo dura 9 meses, así que pudieron estar hasta 9 meses y lo sacaron entonces un poquito antes. No vamos a saber. Lo que sí sabemos es que no era pecado tener sexo. No. Porque Dios dio la orden antes del pecado. Claro. Entonces, volvamos a la historia. Esta hasta ahora es una historia de amor. Sí, porque el mismo viernes que Dios los creó, dijo, le dio ese mandato, henchid y multiplicad así que ellos fueron a cumplir las instrucciones el mismo viernes. El mismo viernes. Sigue para adelante leyendo. ¿El sábado se puede? De hecho, los judíos llaman el sexo matrimonial los viernes por la noche el deber del hombre. Sigue leyendo. Es una idea sexista. De todas maneras, no queremos hablar de eso. Te estás yendo por otra parte, Clara Mercedes. Esa es la belleza de estudiar las escrituras, que es maravilloso. Entonces, ¿qué pasó, Clara, después? El hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte del Señor Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aquí la familia primera tenía que estar súper feliz y todo era feliz. Entonces hubo un cambio. Sigue. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Caín el mayor, recordemos. Abel el más chiquito también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció muchísimo y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Así, Clara Mercedes, tenemos en esta historia la introducción de la ira por primera vez. Pero es interesantísimo, hay algo muy positivo aquí. Están hablando cara a cara o por intercom. Porque Dios está hablando y Caín, con ellos. Sí. Dios y Caín están hablando. Y Dios le dice, no me gustó lo que tú hiciste. Y entonces Caín le muestra el enojo que tenía. Entonces Dios le da una declaración. Si haces lo bueno, te va a ir bien. Pero Clara Mercedes, ya sabemos lo que ocurrió. Que es tan doloroso que yo ni siquiera lo quiero leer. Ay, sí. Nos vamos directo a las ramificaciones de ese pecado.
Entonces, el pecado fue que él mató a su hermano después, pero de eso no queremos hablar. Lo que vamos a hablar es de lo que desagradó. Lee la... ¿Qué trajo el pero que Dios expresó declarando, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda? En Génesis 3:5 nos dice un pero que generalmente se utiliza para indicar el momento del cambio. Y el momento del cambio fue que no le agradó la ofrenda. Exactamente. Entonces, ¿qué clase de ofrenda trajo Abel? Abel, pastor de ovejas, trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Okay. Entonces, ¿Y Caín? Y Caín dice, él era labrador, el mayor está labrador en verde. De la tierra, y trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Solamente dice, trajo del fruto de la tierra. Espérate, no analice tan rápido, no te vayas no te mande. La mayoría de los exégetas y comentadores bíblicos, incluyendo inclusive Elena de White, mencionan que el problema fue que no era una ofrenda de sangre. Y por eso Dios no se agradó. Y que se agradó de la de Abel porque era ofrenda de sangre. Pero claro, hay un problema con esto. Porque, ¿qué dice la Escritura? Lee. ¿Qué demanda Dios como ofrenda para expiación del pecado? La O se quedó en blanquito y no se ve. Levítico 5, de 5 al 10 dice, y sucederá que cuando alguien peque respecto a cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que pecó y traerá al Señor como su sacrificio por la culpa de su pecado cometido una hembra del rebaño, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Así que eran aceptadas las ovejitas. Las femeninas. Sigue. El sacerdote le hará expiación por su pecado. Detengámonos un momentito. ¿Tú sabes lo que quiere decir la palabra expiación? Kafar. Quiere decir cubrir, esconder, que no se vea. Pero sigue. Si no tiene lo suficiente para una oveja, traerá al Señor como sacrificio por la culpa, por aquello en que pecó, 2 tórtolas o 2 pichones de palomas. Entonces trae ahí una variación. ¿Y cuál es la motivación de la variación? Según sus economías, lo que tenga económicamente, lo que pueda adquirir. Si no tiene suficiente para las ovejas, pues puede traer las palomitas o las tórtolas. Sigue leyendo. El uno para sacrificio por el pecado y el otro para holocausto. Los traerá el sacerdote, quien ofrecerá primero el que es para el sacrificio por el pecado. Le arrancará la cabeza, ay Dios mío, qué tristeza. Sigue. Por el cuello, pero sin separarla. Está hablando totalmente. De las palomitas o de las tortolitas. Pobrecita. Rociará parte de la sangre del sacrificio por el pecado sobre la pared del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Esto es el sacrificio por el pecado. Luego ofrecerá el segundo en holocausto de acuerdo con lo establecido. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido, y le será perdonado. Entonces hay un sacrificio que lo llama sacrificio por el pecado y hay un sacrificio que lo llama holocausto. Pero los dos juntos hacen la expiación. No es uno solo. El perdón de los pecados era la unión de los dos. Ahora vamos a seguir el razonamiento. Ese razonamiento económico sigue bajando en precio. Sigue. Consideraciones económicas si no tiene lo suficiente. Vamos al verso 11. Si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones de palomas, por aquello en que pecó, traerá como su ofrenda 2 kilos de harina fina como ofrenda por el pecado. Así que, ¿para qué es esta ofrenda? Para el pecado, expiación del pecado. Para el perdón del pecado, expiación. Sigue. No pondrá sobre ella aceite ni incienso, porque es una ofrenda por el pecado. Sí. La traerá al sacerdote y éste tomará de ella un puñado como recordatorio, y la hará arder sobre el altar, sobre las ofrendas quemadas al Señor. Este es el sacrificio por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido respecto a cualquiera de estas cosas, y le será perdonado.
lo que sobre será para el sacerdote, como en el caso de la ofrenda vegetal. Así es, Clara Mercedes. Entonces, está muy bien presentado que tanto la ofrenda vegetal como la ofrenda de sangre son parte de la expiación y el holocausto, que ambos son para el perdón de los pecados. Y ambas son suficientemente buenas y aceptables por Dios para perdonar los pecados. Y hay un razonamiento de economía, que si no tiene, se hace el arreglo. Entonces, volvamos al hermano Caín y Abel, a ver cuál es el problema. Entonces, vamos a Hebreos 11:4. Por la fe, Abel, el bebé, ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, el mayor. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Entonces, Abel da una oveja por la fe, lo mejor de ellas, lo más importante, lo que le da atributo a lo que él hizo, fue la fe. Eso es lo que dice Hebreos. Pero que no dice que Caín tenía fe. ¿Qué dice Primera de Juan 3:12 de la ofrenda vegetal de Caín? Que Caín trajo ofrenda del fruto de la tierra. Pensamos pueden ser frutos o vegetales. Pero léete el verso, Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, Clara, él mata por envidia. Y esto es lo que hizo que su ofrenda no fuera aceptable. La ofrenda no fue aceptable cuando Dios vino a él a decirle: pero ¿por qué tú estás despreciando a tu hermano? Y al despreciar a tu hermano me estás despreciando a mí. No sabemos la conversación cómo fue. La cosa es que ¿con quién se enojó él? Se enojó con Abel y lo fue a matar. Entonces, lo que le dijo Dios lo promovió a él a matar a Abel. Es que parece que Caín tenía un orgullo tan grande. Y cuando Dios le enseña su pecado y su problema, se vuelve loquito. Pero volvamos, porque el tiempo se nos está yendo y hay bastante por... Johnny, es que tú hablas mucho. Ay, perdón. Ay, que me regañaron. Ok, vamos a la justicia retributiva. Define la Johnny, justicia porque hay retributiva. dos clases de justicia. Esta es una de ellas y dice así: teoría de la justicia, y más en concreto una teoría de la pena o pecado, que sostiene Sigue. que la retribución proporcional es una respuesta moralmente aceptable a la falta o crimen, independientemente, yo estoy leyendo desde aquí, así es que lo puede dejar, independientemente de que esta medida produzca o no beneficios y o perjuicios tangibles. También puede definirse en sentido negativo como la imposibilidad de aplicar una pena si no ha existido la infracción o crímenes en primer lugar, conocida como principio de la retributividad, o por su cita en latín, nulla penae sine crimane. Si no hay una culpa, no hay una pena, no hay un castigo. Entonces, esto está diciendo porque en el contexto latino, en el contexto grecorromano, lo más importante es la ley. Hay una relación entre el ciudadano y la ley romana. Por eso es que nosotros vemos la diferencia en escritura cuando Pablo habla. Está basado todo en la ley romana, lo que existía en ese tiempo. Exacto. Y se pensaba que había que satisfacer la ley y era un asunto de corte. Y por eso dice la escritura que se clava la condena, el papel que nos condena, la deuda nuestra, que es lo que se usaba como el contrato cuando compramos el carro, se clava en la cruz y Jesús la pagó de esa manera. Porque la manera de pensar de justicia de los grecorromanos es atada a la retribución. Si tú matas a alguien, entonces hay que perdonar
únicamente cuando otro muere. Vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué nos dice Miqueas de esto? ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miríadas de arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. De modo que aquí introduce Miqueas en profecías mesiánicas esta idea de retribución, de que Jesús, el Mesías, viene a morir para poder conseguir el perdón, porque hubo una transgresión. Entonces, en la justicia retributiva, ¿qué tenemos, Clara? La justicia, la cruz retributiva, muerte vicaria de Jesús. De modo que si fuéramos a poner en un organigrama de jerarquía, mira cómo se pondría entonces. ¿Quién está primero? Dios, el Padre y la ley. Y entonces, separado por el orden, estos son los que a quienes se ofendió. Y los que van a pagar, entonces está Jesús, estamos tú y yo. Jesús toma el lugar de nosotros y así Él nos sustituye en una visión retributiva. Pero aquí hay un problema porque está hablando de la ley. Y entonces, ¿a quién es que se está satisfaciendo? Romanos explica que es la ley la que nos condena, no Dios, porque él está hablando de los mundos grecorromanos, donde ellos entendían esto. Y para hablar del evangelio, él habla de justicia retributiva, que era la justicia romana. Y mira cómo entonces se puede entender la mayor parte de las conversaciones que tenemos sobre lo que hace Jesús y a quién se le achaca la culpa de condenarnos. Léelo como está ahí. Justicia retributiva, ley. Y entonces, debajo de la ley, todos los que le sirven a la ley. Dios el Padre, Jesús, tú y yo. Una de las razones por las cuales dibujo esto de esta manera es, no vamos a tener tiempo de leerlo, pero Jesús le dijo a los discípulos que no tenían que preocuparse porque Él les ruega al Padre, porque el Padre los ama a ellos tal como Él los ama. Lo cual cambia la idea de que Jesús sea el que les ruega al Padre. ¡Ay, por favor, por favor! Porque el Padre los ama igual. ¿Te gustó como yo dije? ¡Ay, por favor, por favor! Sí. El Padre nos ama igual que Jesús. No hay que estarle rogando. De acuerdo a esta visión retributiva, a lo que hay que temer es a la ley. Y así lo presenta Pablo. Johnny, yo pienso que muchas veces nosotros rogamos no porque tengamos dudas de que Dios nos ama, sino para terapia a nosotros mismos. Ok. Lo podemos ver desde ese punto de vista. Claro que sí, y muy apropiado lo que estás diciendo. Explícalo un poquito más. Por ejemplo, yo me comí, un ejemplo, esto no es verdad. ¿No es verdad, Clara? No, suponiendo que yo me comí 4 potes así de grandes de helado Häagen-Dazs. Ajá, nena, ¿de qué sabor? Del chocolate negro. De vainilla, porque yo soy vegana, pero por lo menos una vez al año me como mi heladito Häagen-Dazs. Y imagínate que yo me haya comido 4 y después me enferme, se me bajen las resistencias del cuerpo y me dé una gripe malísima. Y una diarrea, pues si te comiste 4, entonces, sí, ¿y qué más? Entonces yo puedo decirle a Dios, ay, perdóname, ay. Entonces, y es algo para yo sentirme mejor. Tú piensas que la diarrea que tienes es el pago por el pecado. Eso es justicia retributiva. Sí. Entonces... ¿No te gustó lo de la diarrea? Tú no querías decir pero eso. De todas formas, cuando nos sucede algo semejante, que nosotros hemos hecho se lo achacamos a que nos están pagando. Exactamente, nos están pagando y cuando nosotros rogamos a Dios, sabemos que Dios nos ama, pero es una terapia para nosotros mismos. ¿Nos vamos entonces a la próxima idea? Sí, sigamos, Johnny. Aquí hablemos de la otra justicia. ¿Puedes leer? La justicia restauradora o restaurativa. ¿Y cuáles son los elementos en el círculo que está a la izquierda Hay arriba? 3 círculos. Tipos y grados de prácticas de justicia restaurativa. Un círculo es reparación del daño a las víctimas. Y aquí en este caso, la víctima... Bueno, hablemos de eso después. Entonces, ¿cuál es el segundo? Acuerdo de comunidades de apoyo. Ok, entonces está el daño que se hizo a la víctima
el daño que se hace a la comunidad de apoyo y lo que hace a la comunidad. Responsabilidad del delincuente. Perfecto. Y como es restaurativa, es de relaciones, por eso se incluye a la comunidad. No solo el daño de la víctima, sino lo que sucede con la comunidad y la responsabilidad del delincuente. ¿Sabes, Clara, que en Israel había las dos cosas en tensión? Porque además de estar los sacrificios para el perdón de los pecados, también estaba que si alguien mataba a una persona, entonces corría, no lo podían matar de una vez. Tenía que correr a esconderse, a entrar a una ciudad de refugio. Y en la ciudad de refugio, entonces se hacía el juicio. Y una vez que se hacía el juicio, se determinaba si era culpable o no. Y esto lo hemos heredado nosotros, lo hemos puesto en nuestra justicia. De modo que el problema no es la transgresión en sí misma, sino por qué se hizo, el motivo. Eso cambia las cosas. Pero esa pregunta del motivo no es justicia retributiva. Justicia retributiva es, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Justicia restaurativa es la que pregunta cuáles son los motivos. Y para esto de los motivos, Clara, y para entender lo que estoy diciendo, vamos a poner otra vez esos circulitos que te quedaron tan bonitos, Johnny. Gracias. No son míos, yo los tomé del internet, pero sigue. Están muy bonitos, ya podemos seguir. Ok, y en el centro está la justicia retributiva, donde esos tres círculos intersectan. Restaurativa. La justicia restaurativa, gracias por corregirme. Hablando de la justicia restaurativa, ¿a qué se le hizo daño cuando entró el pecado en el mundo? Se le hizo daño al ser humano, a la tierra, porque antes en el huerto del Edén estaban esos frutos que eran para nosotros usarlos, pero por el pecado ya no tuvieron el privilegio de que nosotros los comiéramos. Sí. Pues al ser humano y a Dios, porque Dios quería estar, así como Dios habló con Caín y habló con Adán y Eva cuando se comieron el fruto prohibido, Dios quería seguir hablando con nosotros. O sea, Dios nos hizo con un propósito, así como nosotros tenemos 3 hijos y 6 nietos. ¿Y qué es lo que queremos? Y 3 hijas, gracias a Dios. Ya. Aleluya y amén. ¿Y qué es lo que queremos con todos ellos? Estar con ellos todo el tiempo, hablar con ellos, estar cerca de ellos. En relación. La justicia restaurativa quiere restaurar la relación. ¿Sabías tú, Clara, por ejemplo, que los musulmanes, cuando alguien comete un crimen, vamos a decir que mata a una persona, y el familiar varón más cercano va a asistir en los que donde cumplen la ley ¿cómo es que se llama? La ley de los talibanes, la ley del Corán. Se me olvida ahora cómo es que se llama, pero la ley del Corán, donde la cumplen, entonces yo maté a alguien, yo soy el culpable y a mí me van a matar después de hacer el juicio, porque al igual que en el Antiguo Testamento habla de hacer un juicio en el Corán. Entonces vienes, digamos que tú eres la familia más cercana. Bueno, que tú no eres mujer, tú eres mujer, no hombre, pero imaginemos que tú eres hombre y que eres la familia más cercana. Y mi nombre es Jorge, como mi apellido. Y tu nombre es Jorge como tu apellido. Entonces, me traen a mí, agarrado de los dos lados por una persona por cada lado, me llevan, ya se hizo el juicio, yo soy el culpable, se encontró que yo maté a tu hermano, entonces me llevan allí y ya viene delante el que trae la gran espada, que es como un mazo que va a cortarme la cabeza de un solo golpe, una cosa grande, maciza y pesada. Y entonces me llevan y ya me van a inclinar para que yo me ponga sobre el tronco, para que me corten la cabeza. Pero antes de terminar esa acción, te miran a ti. Dicen, señor Jorge, ¿quiere usted perdonar al señor Matildo por haber matado a Sigismundo, su hermano? Y tú contestas. ¿Qué tú vas a contestar? ¿Vas a querer que me maten o me vas a perdonar? ¿Qué tú vas a decir? Contesta. Lo perdono. Entonces, quedo libre, sin culpa. No voy a cárcel, nada. ¡Wow! Eso es redención. Eso es justicia restaurativa o redención. Exacto. Johnny, ¿y los musulmanes hacen eso? Eso lo hacen los musulmanes.
Eso está y también, lindo. Y también lo abusan, porque lo usan para el Estado. Ha mandado a alguien a hacer algo malo, condenan a la persona para que en Occidente puedan decir que se le condenó, pero entonces vienen los familiares y perdonan. Y te aseguro que eso es lo que va a suceder cuando le hagan el juicio en Arabia Saudí a los que mataron a Khashoggi, porque pasaron el juicio Turquía. de Turquía, lo pasaron el juicio a Arabia Saudí. Bueno, pero ¿para qué me estoy metiendo en eso? Cosas de política. Lo que sí tenemos que ver es... Ajá. La belleza es que nosotros debemos amar a todas las culturas, porque muchas veces vemos programas que ponen a los musulmanes haciendo todas las cosas malas y terrorismo. No hablan de ese pedacito de misericordia. Exactamente. Y precisamente tendría la persona que critica al musulmán y que odia a los musulmanes, porque hay muchos que odian, inclusive hubo un candidato político que estuvo involucrado en la presidencia, que directamente hablaba del odio y el desprecio a los musulmanes y que no pertenecen en este país, en Estados Unidos. Pero independientemente de lo que piensen las personas de esto, cuando saben que la legislación musulmana incluye absolución completa, ¿qué van a decir? No pueden decir que eso es otra cosa sino misericordia y justicia restaurativa. Y lo bello de la palabra de Dios es que nos damos cuenta que Dios tiene sus personas en todas partes, en toda religión, en toda raza y en toda cultura, y por eso debemos amarnos. Y amándonos vamos a entender de nuevo esto de quién es la víctima entonces en el pecado de Adán y Eva contra Dios, contra la ley. ¿Contra quién fue? ¿Quién es la víctima? Ya tú dijiste muy bien que todos son víctimas. Todos, inclusive hasta Dios, porque Dios quería estar hablando con nosotros. Todos somos víctimas del pecado. Así como Dios siempre estaba al tanto cuando fue a hablar con ¿Y quién es el delincuente? Con Caín. De acuerdo a Adán cuando Satanás. Pero de acuerdo a Adán cuando le preguntaron quién era el delincuente. Él les dijo que era la mujer. Y de acuerdo a la mujer cuando le preguntaron. La serpiente. Y cuando a la serpiente, la serpiente no se defendió. Primero fue a la serpiente y ella se quedó calladita, ya no habló. Después condenaron. Por cierto, la serpiente hablaba, porque si no, no le pueden condenar a la serpiente. Es a Satanás que había que condenar. Hay quien piense que es un símbolo nada más, pero yo creo la historia literalmente. Entonces, Dios sufre con ellos. Y de hecho así lo muestra en Génesis el capítulo 3, me parece que es el verso 22. Habla lo perplejo que se queda Dios. Ahora los hombres son como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y la cosa, Johnny, tan interesante es que yo pienso que en ese momento Dios estaba ahí con ellos también. Entonces, Clara Mercedes, delincuente, Satanás, la serpiente, la mujer y también el hombre. Y la comunidad, todos perdieron. Y en la restauración, el Señor Jesús vino a restaurarnos. Y el Espíritu Santo, y Jesús envió al Espíritu Santo, lo que el apóstol Pablo llama el Espíritu de Cristo, para estar con nosotros y restaurarnos. Y Jesús dijo que nos convenía que viniera el Espíritu, porque no es simplemente que hubo un cambio transaccional, sino que el Espíritu Santo vino a restablecer las relaciones con los seres humanos. ¿Tú estás contenta por eso? Yo estoy feliz y que vino a redimirnos. Entonces, al aprender de esta lección hemos visto que la retribución viene por causa del pecado, pero que la restauración viene por causa del amor de Dios y mantenernos en relación con Él. Cristo vino a restaurar la relación. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.